un pesquero abandonado encalló en la costa de Mar del Plata. Lo que parecía un simple naufragio se convirtió en una pesadilla cuando, en sus bodegas, se descubrieron decenas de cadáveres de mujeres en descomposición. Al principio, la policía sospechó de una red de trata de personas, una herida abierta en la sociedad argentina. Pero la investigación desveló un secreto mucho más oscuro, arraigado en la misma tierra de un pueblo pesquero olvidado por el tiempo. Una tradición ancestral, un pacto con fuerzas innombrables y una maldición ineludible. ¿Era posible que todo un pueblo estuviera implicado en un ritual tan macabro? El viento del Atlántico soplaba con una furia inusual antes del amanecer. Las olas golpeaban los acantilados de la costa marplatense, creando un estruendo que disuadía a los pescadores más valientes de hacerse a la mar. Normalmente, esa playa, incluso de madrugada, bullía con las luces de los paradores y las risas lejanas de los turistas que apuraban la noche. Pero aquella madrugada era distinta. Solitaria, gélida y, por alguna razón, opresiva. Santiago, un pescador de piel curtida por el sol y la sal, que recogía sus redes vacías con un gesto de resignación, se detuvo en seco al ver algo flotando lentamente hacia la orilla. No era una lancha, sino un barco de madera grande, con la pintura descolorida y el casco cubierto de un musgo verdinegro y espeso. La embarcación se movía sin rumbo, como un fantasma a la deriva, perdida en la inmensidad gris del océano. «Che, miren eso». «¿De quién es ese barco?», gritó Santiago, llamando a otros pescadores que se veían como siluetas lejanas. Varios hombres corrieron a su lado. Desde la distancia, el barco parecía una carcasa antigua. Sus velas estaban hechas jirones, el mástil principal partido por la mitad y la popa peligrosamente inclinada. Sin embargo, lo más inquietante no era su aspecto decrépito, sino el hedor que el viento arrastraba hacia ellos. Un olor nauseabundo que se clavaba en la nariz y obligaba a cualquiera que estuviera en la playa a cubrirse el rostro con lo que tuviera a mano. A medida que los primeros rayos de sol teñían de naranja el horizonte, los curiosos comenzaron a congregarse. Los niños corrían por la arena, pero sus padres los agarraban del brazo y los apartaban con urgencia. «No se acerquen», gritó una madre con el pánico dibujado en la cara. El olor era antinatural, una mezcla penetrante de salmuera, pescado podrido y el dulzor metálico de la sangre en descomposición. Finalmente, el barco chocó contra la arena, quedando varado con un crujido sordo. Decenas de personas formaban ahora un semicírculo a su alrededor, susurrando con rostros cargados de ansiedad. Un joven más audaz que el resto trepó a la cubierta, pero apenas pasaron unos segundos antes de que lanzara un grito ahogado y saltara de vuelta a la arena. Su rostro estaba pálido como el papel, sus ojos desorbitados por el terror. «¡Ay! ¿Hay algo adentro?», balbuceó, con la voz temblorosa. La noticia corrió como la pólvora. La policía no tardó en llegar, liderada por el capitán Rojas, un oficial de mediana edad conocido por su seriedad y su ceño permanentemente fruncido. Junto a varios de sus hombres, acordonó la zona con una cinta amarilla. «Todos atrás». «Esto podría ser la escena de un crimen», ordenó con voz potente. Entre la multitud, un joven de pelo algo largo y mirada intensa encendió su pequeña cámara digital. Era Mateo Vargas, un periodista de un medio local de Buenos Aires que había sido enviado a Mar del Plata para cubrir la temporada de verano. Mateo estaba acostumbrado a reportajes sobre turismo y cultura, pero su instinto le decía que esto era diferente. Había algo mucho más grande que un simple barco naufragado. «Capitán, ¿puedo acercarme un poco para filmar?», preguntó Mateo, con un tono educado pero insistente. El capitán Rojas apenas le dirigió una mirada fugaz. «Manténgase detrás de la cinta, pibe. Si la cruza, haré que mis hombres lo saquen a patadas». Mateo asintió. Entendía las reglas, pero su curiosidad era más fuerte. Desde detrás de la línea policial, siguió grabando, enfocando cada detalle del barco. El hedor era tan insoportable que varios agentes tuvieron que ponerse doble mascarilla. Cuando uno de los policías forzó la escotilla de la bodega con una palanca, todos en la playa contuvieron la respiración.
Las bisagras oxidadas chirriaron con un sonido agónico. De repente, una ráfaga de olor aún más pestilente brotó del interior, provocando que varias personas tuvieran arcadas y vomitaran en la arena. Un agente apuntó una linterna hacia la oscuridad de la bodega. Un instante después, se oyó un grito ahogado. «¡Dios mío!», susurró un policía. Detrás de la escotilla se veía una pila de bolsas de arpillera, apiladas sin orden. Algunas estaban rasgadas, y de las aberturas asomaban mechones de pelo negro, apelmazados con un líquido seco de color marrón oscuro. Un oficial, haciendo acopio de valor, se atrevió a abrir una de las bolsas. Cuando la tela de arpillera fue retirada, todos se quedaron paralizados por el horror. Dentro yacía el cadáver de una mujer, con el rostro pálido y amoratado. Sus ojos estaban cerrados y su piel cubierta de arañazos. En su pecho, grabado a cuchillo, había un símbolo extraño. El capitán Rojas retrocedió un paso, su rostro endurecido como una máscara de piedra. «Cierren la bodega. No quiero que cunda el pánico. Llamen a la científica y al fiscal de turno, ya». Pero antes de que pudieran cerrar la escotilla, otras bolsas se deslizaron, revelando más pelo y los brazos de otros cadáveres. No eran uno o dos. Eran decenas. La multitud empezó a agitarse. Los susurros se convirtieron en pequeños gritos. Una anciana se desmayó, un niño lloraba histéricamente y varios hombres intentaban mantener la calma, aunque sus propios rostros estaban lívidos. Mateo tragó saliva. Sus manos temblaban mientras apretaba el botón de la cámara. Sabía que esta no era una noticia cualquiera. Decenas de cuerpos de mujeres. ¿Qué hacían en un viejo pesquero?, pensaba. En medio del caos, el capitán Rojas se mantuvo firme, intentando proyectar una calma que no sentía. «Todos los civiles, retírense ahora. Por su propia seguridad, nadie se acerque», gritó. Mientras tanto, Mateo observaba el casco del barco con atención. En uno de los costados, apenas visible bajo el musgo, había un grabado. Un símbolo extraño, similar a un círculo con una línea ondulada que parecía una ola. Mateo se acercó un poco más y le sacó una foto. Un escalofrío le recorrió la espalda. Recordaba haber visto un símbolo parecido en un viejo artículo sobre rituales marinos en un pueblo remoto de la Patagonia. Un artículo que nunca terminó de leer porque lo consideró un rumor sin fundamento. Pero ahora, el símbolo era real, tallado en un barco que transportaba la muerte. Mateo se sintió arrastrado por una corriente poderosa y peligrosa. Miró al capitán Rojas, que seguía ocupado calmando a la gente. «Este barco tiene que venir de alguna parte». «¿Pero de dónde?», murmuró para sí mismo. Esa mañana, la playa Bristol, normalmente bulliciosa, se transformó en un escenario de horror. Las olas seguían rompiendo en la orilla, como si quisieran ocultar un secreto más oscuro que los restos de un naufragio. Mateo sabía una cosa con certeza: esto era solo el principio. Al día siguiente, Mar del Plata había perdido su habitual tranquilidad veraniega. La noticia del barco pesquero lleno de cadáveres se había extendido por toda la provincia. Los medios de comunicación nacionales llegaron en masa, aunque el acceso al barco estaba estrictamente prohibido. La policía había instalado una carpa de campaña en la playa como puesto de mando. El olor a descomposición seguía flotando en el aire, obligando al equipo forense a trabajar con máscaras y trajes especiales. Mateo Vargas volvió al lugar a la mañana siguiente, acompañado por su asistente, Sofía Acosta. Sofía era una estudiante de periodismo de la Universidad de La Plata que hacía una pasantía con él. A pesar de su juventud, tenía un espíritu incansable. Sin embargo, esta vez, Sofía parecía pálida desde el momento en que sintió el hedor que aún transportaba la brisa marina. «Mateo, esto es una locura. 45 cuerpos de mujeres, todos en un pesquero. Si fuera trata de personas, ¿por qué los abandonarían así?», susurró, con la voz apenas audible. Mateo no apartaba la vista de la pantalla de su cámara.
Había revisado la grabación de la noche anterior una y otra vez. Cada vez que veía la pila de bolsas de arpillera, sentía náuseas, pero su instinto periodístico superaba el miedo. Eso es lo que tenemos que averiguar, Sophie. Hay algo que están ocultando, y estoy seguro de que no es un simple sindicato criminal. No muy lejos de ellos, el capitán Rojas estaba de pie con el rostro tenso. Acababa de recibir el informe preliminar del forense. Cuando los periodistas intentaron acercarse, los despachó con un gesto brusco. Sin embargo, Mateo, con su habitual audacia, se abrió paso. Capitán, disculpe. Sé que tiene los resultados preliminares de la identificación, dijo Mateo. El capitán Rojas lo miró fijamente, luego suspiró profundamente. Sos demasiado insistente, Vargas. Pero sé que no vas a parar hasta conseguir algo. Escucha bien. La autopsia preliminar revela algo muy raro. Todas las víctimas murieron de forma similar. Tienen un corte en el pecho, con la forma de un símbolo, y no hay signos de lucha. ¿Sin signos de lucha? Mateo frunció el ceño. Así es. Como si hubieran aceptado su destino. O quizás ya estaban inconscientes antes de que las mataran. Sofía se tapó la boca con la mano. Dios santo. El capitán Rojas añadió en voz baja, para que los otros periodistas no lo oyeran, y lo que es aún más extraño, varios de los cuerpos han podido ser identificados. Algunas mujeres eran de Santiago del Estero, otras de Misiones. Pero hay dos que eran de acá, de la provincia de Buenos Aires. Según los documentos que encontramos, eran de un pequeño pueblo pesquero en la costa, cerca de la bahía San Borombón. Un lugar llamado Punta Perdida. Ese nombre resonó en la memoria de Mateo. Había oído hablar de Punta Perdida en los viejos archivos que había consultado años atrás, en un artículo sobre rituales marinos que apareció brevemente en una revista de antropología. En aquel momento, el artículo fue desestimado como un bulo y nunca se publicó. Punta Perdida, murmuró Mateo. El capitán Rojas lo miró con suspicacia. ¿Conoces ese lugar? He leído algo por encima. Un pueblo de pescadores aislado, del que apenas se habla. Dicen que tiene tradiciones muy particulares. O quizás, siniestras. Rojas asintió lentamente. Estamos intentando averiguar quién es el dueño del barco. Pero no hay registros oficiales en ningún puerto. No está registrado. La única pista que tenemos es el símbolo tallado en el casco, ese que parece una ola. Creemos que es la marca de un grupo o algún tipo de código. Voy a enviar un equipo a Punta Perdida. Mateo contuvo la respiración. Capitán, déjeme ir con usted. Podría ser el reportaje de mi vida, pero más que eso, quiero saber la verdad. El capitán Rojas lo observó durante un largo rato. Vargas, esto no es un simple reportaje. Si de verdad hay algo oscuro en ese pueblo, te estás jugando el pellejo. Mateo esbozó una leve sonrisa. El riesgo es parte de mi trabajo, capitán. Sofía tragó saliva. Si Mateo va, yo voy con él. No, Sophie, la interrumpió Mateo rápidamente. Es mejor que te quedes en Mar del Plata. Esto es demasiado peligroso. Pero Sofía negó con la cabeza con firmeza. No voy a echarme atrás. Si se trata de buscar la verdad, quiero aprenderlo en el campo, no en un aula. El capitán Rojas suspiró pesadamente. Son dos cabezas duras. Está bien, pero no me causen problemas. Cuando yo diga que se retiren, se retiran. Entendido. Esa tarde, la playa se llenó aún más de periodistas. El barco finalmente fue remolcado a un pequeño puerto para una inspección más detallada. Pero aunque se lo llevaron, el hedor persistía, como si la embarcación hubiera dejado un aura oscura impregnada en el aire. En la carpa de la policía, Mateo miraba la pantalla de su portátil. Buscaba en viejos archivos cualquier cosa sobre Punta Perdida. Un artículo borroso apareció en la pantalla,
La tradición del mar, ofrendas en Punta Perdida. El artículo nunca se publicó, solo quedaba un borrador en una base de datos interna. El texto, vago y fragmentado, hablaba de un antiguo ritual practicado por ciertos pueblos pesqueros de la costa atlántica para suplicar protección contra la furia del océano. La ofrenda consiste en vidas humanas, leyó Mateo en voz baja. Esas palabras le erizaron la piel. Sofía, sentada a su lado, también leyó el texto. No estarás pensando que el barco. Mateo la miró. Me temo que esos cuerpos no son víctimas de un sindicato, sino parte de un ritual que lleva mucho tiempo en práctica. Sofía se tapó la boca. Eso es demencial. ¿Cómo podría todo un pueblo participar en algo así? Mateo volvió a mirar la pantalla con los ojos perdidos. A veces, las creencias son más poderosas que la lógica. Y eso es lo más peligroso de todo. Fuera de la carpa, el sol se ponía, dejando un cielo de un naranja oscuro y violáceo. Las olas seguían golpeando la playa, como si lanzaran una advertencia. El capitán Rojas entró en la carpa con el rostro tenso. Se ha confirmado que el barco pertenece a pescadores de Punta Perdida. Mañana por la mañana partimos hacia allí. Mateo y Sofía se miraron. En sus corazones, una mezcla de curiosidad y miedo comenzaba a crecer. Sabían que el viaje a ese pueblo no era una simple investigación. Era un paso hacia un secreto oscuro, posiblemente mucho más grande de lo que podían imaginar. Y esa misma noche, lejos de allí, en Punta Perdida, los habitantes del pueblo se reunieron en la orilla, encendiendo velas y rezando frente al mar. Ante ellos, un anciano de pelo blanco, vestido con un poncho oscuro, se erguía solemne. Su voz grave resonó junto al rugido de las olas. El sacrificio ha llegado al mar. El guardián estará satisfecho. Nuestro pueblo seguirá a salvo. Nadie en el pueblo era consciente de que su secreto estaba a punto de ser descubierto, y que una gran tormenta se cernía sobre ellos. El viaje a Punta Perdida no fue fácil. El jeep de la policía en el que viajaban el capitán Rojas, Mateo Vargas y Sofía Acosta tuvo que recorrer un camino sinuoso, lleno de baches, que atravesaba tramos de la pampa desolada. El asfalto desapareció gradualmente, dando paso a un camino de tierra y piedras. Era la señal de que el pueblo estaba verdaderamente aislado, casi desconectado del mundo exterior. Durante el trayecto, Sofía apoyaba la cara en la ventanilla. El paisaje de campos, arboledas y acantilados que se asomaban al mar era de una belleza agreste y salvaje. Sin embargo, una extraña frialdad parecía flotar en el aire. Mateo, siento que este pueblo fue construido a propósito lejos de todo el mundo, murmuró. Mateo, sentado a su lado, solo asintió. Desde la noche anterior, su mente estaba obsesionada con la imagen de las bolsas llenas de cadáveres. Ahora, después de oír el nombre de Punta Perdida repetido tantas veces, su instinto le decía que la respuesta al misterio del barco estaba allí. El capitán Rojas, que iba en el asiento del copiloto, rompió el silencio. He estado en muchos lugares remotos, pero, sinceramente, Punta Perdida es diferente. Apenas hay registros oficiales sobre este pueblo. Casi no hay denuncias de crímenes, como si vivieran en una paz absoluta. Pero eso es precisamente lo que me resulta sospechoso. Después de casi 2 horas de viaje, llegaron a la entrada del pueblo. Un arco de piedra se alzaba con tallas de olas y peces. Debajo, una inscripción sencilla: Bienvenidos a Punta Perdida. En cuanto cruzaron el arco, la atmósfera cambió por completo. Casas de madera, con techos a 2 aguas, se alineaban ordenadamente. Unos niños corrían descalzos y el sonido lejano de una guitarra melancólica se oía a lo lejos. A primera vista, el pueblo parecía una tranquila comunidad de pescadores, pero había algo inexplicable: las miradas de sus habitantes. Cada vez que Mateo, Sofía o el capitán Rojas pasaban, la gente dejaba lo que estaba haciendo y los observaba con ojos llenos de recelo. Sus sonrisas eran forzadas, y algunos incluso cerraban las puertas de sus casas a su paso. ¿Por qué siento que no les gusta que haya forasteros aquí?
susurró Sofía, agarrando con fuerza su bolso. Mateo asintió. Es señal de que esconden algo. Fueron recibidos por un hombre de mediana edad, de piel curtida y vestido con una sencilla bombacha de campo y una faja en la cintura. Era el patrón Morales, el líder del pueblo y jefe de la comunidad. Su sonrisa era apenas una línea fina, pero sus ojos eran agudos, como si estuviera evaluando a los tres visitantes. Bienvenidos a Punta Perdida, capitán. Ya nos habían avisado de su llegada, dijo con voz grave. El capitán Rojas asintió cortésmente. Venimos a investigar el barco que apareció en Mar del Plata. Las pruebas apuntan a este pueblo. Esperamos que pueda ayudarnos. El patrón Morales lo miró fijamente y luego sonrió de lado. Ese barco era solo una chatarra vieja. Hacía mucho que no se usaba. ¿Quién sabe cómo terminó allá? Mateo estudió su expresión. Esa sonrisa era demasiado tranquila para alguien cuyo pueblo acababa de ser relacionado con decenas de asesinatos. Si me permite, ¿cuándo fue la última vez que se usó ese barco? Preguntó Mateo con cautela. El patrón Morales se volvió hacia él y le dio una palmada en el hombro. Mire, pibe, a veces los barcos viejos se sueltan y se los lleva la corriente. El mar trae muchas cosas, incluso las que no esperamos. No haga tantas preguntas. Sofía sintió un escalofrío al oír su tono. Había una amenaza velada detrás de sus palabras. Tras esa breve reunión, los invitaron a descansar en una pequeña cabaña de madera en las afueras del pueblo. Por la noche, la atmósfera se volvió aún más extraña. A lo lejos se oía el sonido rítmico de un bombo leguero, como en un ritual. Mateo, incapaz de dormir, decidió salir a caminar. Sofía lo siguió, pues no se atrevía a quedarse sola. Caminaron por las calles silenciosas del pueblo. De repente, en una esquina, se encontraron con un viejo pescador de pelo blanco. Su cuerpo era delgado y sus ojos, hundidos. El hombre se presentó como el viejo José. ¿Por qué vinieron a este pueblo? No todos los secretos deben ser desenterrados, dijo en voz baja. Su voz era ronca, como si el viento del mar la hubiera gastado. Mateo se acercó. Señor, solo quiero saber la verdad. El barco que apareció llevaba 45 cadáveres de mujeres. Si realmente salió de este pueblo, la gente tiene derecho a saberlo. El viejo José negó lentamente con la cabeza, sus ojos vidriosos. Pibe, no entendés. Esto no es un crimen común. Es una maldición. Este pueblo hizo un pacto con el mar hace mucho tiempo. Si no le damos una ofrenda, el mar se tragará todo lo que amamos. Sofía tragó saliva, su rostro pálido. ¿Ofrenda? ¿Se refiere a personas? El viejo José no respondió. Solo los miró con ojos llenos de terror y se alejó, perdiéndose en la oscuridad de la noche. Mateo y Sofía se miraron. La verdad empezaba a revelarse, pero era demasiado monstruosa para ponerla en palabras. Cuando regresaron a la cabaña, vieron a lo lejos a decenas de personas reunidas en la orilla, portando antorchas y cantando una letanía en un dialecto antiguo. En el centro del círculo estaba el patrón Morales, con un poncho oscuro. Mateo, susurró Sofía, con la voz temblorosa, ¿qué están haciendo? Mateo agarró la cámara que colgaba de su cuello y susurró, creo que estamos presenciando el principio de un secreto que ha estado oculto demasiado tiempo. Esa noche, las olas golpearon las rocas con más fuerza de lo habitual, como si el propio océano supiera que unos ojos extraños estaban espiando sus secretos. La atmósfera en el pueblo pesquero se volvió aún más opresiva. El sonido de las olas era más violento que de costumbre, como si algo en las profundidades estuviera agitado. Mateo estaba de pie en la orilla, mirando los restos de pequeños botes de pesca que habían sido asegurados con cuerdas gruesas. En el aire aún flotaba el recuerdo del hedor del barco de Mar del Plata, un olor que parecía haberse pegado a su memoria. No estaba solo. Javier, el pescador que antes se había mostrado nervioso durante el interrogatorio,
se le acercó de nuevo. Su rostro estaba pálido, sus ojos inquietos. Llevaba una pequeña botella de vidrio que contenía un líquido de un rojo parduzco. Esto lo encontré en la arena, cerca de donde amarran los botes, susurró Javier, con las manos temblorosas. No es sangre de pescado, Mateo. Es sangre humana. Y está fresca. Mateo tomó la botella con cuidado, examinando el líquido con una mirada inquisitiva. ¿Cómo podía haber sangre fresca cerca de la costa, si los cuerpos del barco llevaban semanas en descomposición? Esa pregunta se sumaba al creciente horror que sentía. Antes de que pudiera preguntar algo más, se oyó un grito desde el muelle. Varios aldeanos corrían con rostros de pánico, señalando hacia el mar. Mateo y Javier se volvieron. El cadáver de una cabra, descuartizado, flotaba entre las olas. Sobre su piel había grabados extraños, símbolos circulares y líneas que Mateo no comprendía. Lucas, otro aldeano, apareció entre la multitud. Su rostro estaba cubierto de sudor. Miró a Mateo fijamente. ¿Lo ves? No fue un accidente, ni tampoco obra de un loco cualquiera. Este pueblo sigue practicando algo que nadie de afuera debe saber. Mateo se acercó, su voz baja pero llena de presión. ¿Sabes algo, Lucas? Habla conmigo. Si te quedas callado, más vidas podrían perderse. Lucas bajó la vista, apretando la mandíbula. No puedo hablar así como así. Si abro la boca, mi familia será la próxima víctima. La tensión aumentó cuando el capitán Rojas llegó con varios agentes. Inmediatamente examinó el cadáver de la cabra y dio órdenes para que lo sacaran del agua. Su rostro estaba tenso, muy diferente de la actitud fría que había mostrado los días anteriores. Mateo se le acercó. Capitán. Esto ya no es un caso de trata de personas. Hay algo mucho más grande detrás de todo esto. El capitán Rojas se volvió, su mirada era dura como el acero. Lo sé, Vargas. Pero no todo se puede escribir en tu diario. Hay cosas que es mejor dejar enterradas. Esas palabras dejaron a Mateo atónito. Por primera vez, sintió que ni siquiera podía confiar plenamente en la policía. La noche se hizo más profunda. Después del alboroto en el muelle, Mateo caminó solo por un sendero hacia la pequeña posada donde se alojaba. Pero sus pasos se detuvieron al ver la figura de doña Elvira, de pie bajo un ombú. La anciana lo miraba con una expresión indescifrable, una mezcla de frialdad y advertencia. Mateo, su voz era ronca pero firme. No cabes tan hondo. Ese barco es solo la superficie de algo mucho más oscuro. Si continúas, verás cosas que no podrás creer. Mateo la miró, tratando de descifrar sus palabras. ¿Qué quiere decir, señora? ¿Qué relación tiene ese barco con este pueblo? Doña Elvira se acercó y puso una mano en su hombro. No todos los muertos descansan bajo tierra. Algunos deben volver al mar, porque es el mar quien los reclama. Un escalofrío recorrió la espalda de Mateo. La frase era un acertijo que lo guiaba hacia un horror inimaginable. Cuando quiso preguntar más, doña Elvira ya se había alejado, desapareciendo en la oscuridad. Mateo se quedó paralizado, su cerebro trabajando a toda velocidad. Todas las piezas del rompecabezas, el barco lleno de cadáveres, la sangre fresca en la arena, la cabra descuartizada con símbolos, las palabras amenazantes de Lucas y las advertencias de doña Elvira, comenzaban a formar una imagen aterradora. No era trata de personas, no era un simple asesinato en serie. Era algo mucho más antiguo y siniestro. Y se dio cuenta de que un nuevo capítulo de terror acababa de comenzar. El viento helado de la madrugada se colaba hasta los huesos. Mateo no había podido pegar un ojo desde las palabras de doña Elvira. La frase «algunos deben volver al mar, porque es el mar quien los reclama», resonaba en su cabeza. Estaba sentado en el porche de la posada, observando las olas bajo la luz de la luna. De repente, oyó pasos apresurados en el sendero. Era Javier,
con el rostro pálido y los ojos desorbitados por el pánico. «Mateo, ven rápido, antes de que alguien más lo vea», exclamó, sin aliento. Sin hacer preguntas, Mateo siguió a Javier por un camino oscuro hasta un galpón de pesca abandonado. La puerta de madera chirrió al abrirse. Un olor a humedad y pescado podrido lo golpeó en la cara. Mateo contuvo la respiración. En un rincón del galpón, una bolsa de arpillera se movía lentamente. De su interior provenía un gemido débil, como el de alguien que lucha por sobrevivir. Mateo se quedó de piedra. Javier se apresuró a abrir la bolsa. Dentro había una mujer joven. Su cuerpo estaba cubierto de magulladuras, su rostro pálido, su respiración entrecortada. Tenía las manos y los pies atados con una soga áspera. Los ojos de la mujer se abrieron ligeramente, mirando a Mateo con puro terror. «La encontré al amanecer», explicó Javier con voz temblorosa. «Las olas la arrastraron a la orilla. Por suerte, la encontré yo antes que nadie». Mateo se arrodilló a su lado. «¿Cómo te llamas?» «Puedes hablar». La mujer intentó abrir la boca. Su voz era apenas un susurro. «Me llamo Elena, ellos querían sacrificarme». La sangre de Mateo pareció congelarse. Esas palabras eran la confirmación más clara de sus sospechas. No eran asesinatos al azar. Había un patrón, un ritual, un propósito demencial detrás de todo. Mateo sacó una botella de agua de su mochila y ayudó a Elena a beber. «Tranquila, estás a salvo ahora. Te vamos a ayudar». Pero Javier parecía dudar. Miraba hacia la puerta constantemente, como si temiera que alguien entrara. «Mateo, si el pueblo se entera de que escondemos a esta mujer, nosotros también podríamos ser víctimas». Antes de que Mateo pudiera responder, la puerta del galpón volvió a chirriar. Lucas entró, con el rostro contraído por una mezcla de ira y pánico. «¿Están locos? ¿Por qué la trajeron aquí? Si la gente del pueblo se entera, estamos acabados». Mateo se puso de pie, conteniendo su rabia. «Precisamente por eso debemos protegerla. Es un testigo vivo. Si ella habla, toda la verdad saldrá a la luz». Lucas apretó los puños. Sus ojos reflejaban duda, pero detrás de su ira había un miedo palpable. «No lo entiendes, Mateo. Este pueblo está atado por una promesa desde hace mucho tiempo. Si esta víctima sobrevive, la maldición caerá sobre todos nosotros». La palabra «maldición» enfureció aún más a Mateo. ¿Qué maldición? ¿O es solo una excusa para encubrir sus crímenes? Lucas no respondió. Desvió la mirada, como si hubiera algo que no se atrevía a decir. De repente, se oyeron pasos pesados afuera. Mateo rápidamente cubrió a Elena con unas redes de pesca y la escondió detrás de una pila de cajones. Javier apagó el pequeño farol de aceite, sumiendo el galpón en la oscuridad. La puerta se abrió de golpe. El capitán Rojas estaba en el umbral. Su mirada penetrante atravesó la penumbra. «¿Qué están escondiendo aquí?», preguntó fríamente. Mateo intentó mantener la calma. «Solo charlando con Javier y Lucas, capitán». «¿Y usted? ¿Qué lo trae por aquí?». El capitán Rojas entró. Sus botas resonaron en el suelo de madera. Inspeccionó cada rincón del galpón, como si olfateara algo extraño. Mateo sintió que su corazón latía más rápido, temiendo que Elena hiciera algún ruido. Pero, milagrosamente, Elena permaneció en silencio, conteniendo la respiración. Finalmente, el capitán Rojas se detuvo frente a Mateo. «Tenés que parar, Vargas. La noticia que estás persiguiendo no te traerá la verdad, solo la muerte». Esas palabras convencieron aún más a Mateo. El capitán Rojas sabía mucho más de lo que admitía. Tan pronto como Rojas se fue, Mateo fue a ver a Elena. La mujer sollozaba en silencio, pero intentó hablar de nuevo. «Siempre eligen la noche de luna nueva.
Ese barco. No era para pescar, era para el sacrificio. Mateo le tomó la mano. Vas a sobrevivir, Elena. Te lo prometo. Pero en su interior, Mateo sabía que esa promesa era frágil. Porque desde esa noche, Javier y Lucas habían cruzado una línea peligrosa. Ya no solo estaban investigando, ahora eran parte del juego mortal del pueblo. Y afuera, todo el pueblo parecía estar esperando el momento adecuado para silenciarlos para siempre. El amanecer aún no había llegado, pero el pueblo pesquero ya estaba lleno de susurros sospechosos. Los aldeanos se congregaban en la plaza, algunos murmurando mientras señalaban hacia la playa. Mateo, escondido detrás de una palmera, podía sentir la atmósfera antinatural. El pueblo parecía haber despertado de un largo letargo. Javier apareció desde otra dirección con cara de pánico y se acercó a Mateo. El rumor ya se extendió. Alguien dice que te vieron anoche cargando un bulto. Mateo apretó los puños. ¿Quién lo está diciendo? No lo sé, respondió Javier con ansiedad, pero ten cuidado. En cuanto estén seguros, no solo irán a por ella, sino también a por nosotros. Mientras tanto, Lucas llegó tarde, sin aliento. Miró a Mateo con intensidad. Te dije que no te quedaras con esa mujer. Ahora todo el pueblo sospecha de su presencia. Mateo le devolvió la mirada. Es un testigo vivo, Lucas. Si de verdad quieres liberarte de este círculo vicioso, tenemos que protegerla. Lucas suspiró pesadamente. ¿Crees que es fácil luchar contra todo el pueblo? Todos están sometidos al pacto. Nadie puede escapar de eso. Antes de que la discusión pudiera continuar, el sonido de una campana desde la capilla del pueblo sonó 3 veces. Todos se quedaron en silencio. Era la señal de una llamada de emergencia. Mateo, Javier y Lucas se vieron obligados a unirse a la multitud. En el centro del círculo, doña Elvira estaba de pie con un bastón de madera en la mano. Su rostro anciano parecía más severo que nunca. Sus ojos recorrieron cada rostro presente. Anoche, dijo doña Elvira con voz grave, el mar nos dio una mala señal. Se encontró una ofrenda de cabra destrozada, pero el espíritu que se reclamaba no apareció. Eso significa que alguien está tratando de romper el pacto. La multitud comenzó a agitarse. Algunos aldeanos susurraban entre sí, otros se miraban con preocupación. El capitán Rojas se adelantó y se paró junto a doña Elvira. Encontraremos a quien se atreva a desafiar las costumbres de este pueblo. Que nadie intente ocultar nada. Mateo sintió que se le erizaba el vello. Sabía que esas palabras no eran una simple amenaza. Rojas y doña Elvira actuaban como 2 guardianes que se aseguraban de que el ritual continuara. En su interior, Mateo se dio cuenta de que su tiempo se agotaba. Elena ya no podía permanecer escondida en el galpón de pesca. Los aldeanos seguramente encontrarían su rastro. Después de que la reunión se disolvió, Mateo llevó a Javier y Lucas a un lado. Tenemos que sacar a Elena de aquí esta noche. Si no, morirá. Javier asintió, aunque su rostro estaba lleno de miedo. Lucas miraba al vacío, como si su alma estuviera dividida. Están locos. Si se enteran, todos podríamos ser sacrificados en su lugar. Mateo se acercó y miró a Lucas a los ojos. ¿Y vas a dejar que una chica muera así? ¿A eso le llamas costumbre, o es solo una excusa para encubrir un pecado? Lucas no respondió. Se dio la vuelta y se fue, dejando a Mateo y Javier en medio del camino. Esa noche, Mateo y Javier regresaron al galpón. Elena seguía débil, pero sus ojos estaban más conscientes. Los miró con una mezcla de miedo y esperanza. Oí la campana antes, dijo en voz baja. Ya saben que estoy aquí. Sí, Mateo le tomó la mano. No temas. Esta noche te trasladaremos a un lugar más seguro. Javier intervino en voz baja. ¿Pero a dónde? Todas las rutas están vigiladas,
especialmente las que salen del pueblo. Mateo pensó intensamente. Usaremos el río que atraviesa el manglar. Es la única salida que no vigilan. Pero antes de que pudieran poner en marcha su plan, oyeron pasos acercándose. Mateo le hizo una seña a Javier para que apagara el farol. El galpón se sumió en la oscuridad. La puerta de madera chirrió. La figura de Lucas entró lentamente, llevando una pequeña antorcha. Su rostro estaba tenso. «No tengo mucho tiempo», dijo en voz baja. «Sé que van a mover a Elena. Los ayudaré. Pero con una condición. Después de esto, se van lejos del pueblo. Y no vuelven nunca más». Mateo lo miró con sospecha. «¿Por qué quieres ayudarnos de repente?» Lucas bajó la vista. Su voz se quebró. «Porque sé quién será la próxima víctima. Mi propia hermana». Un silencio denso llenó la habitación. Elena contuvo la respiración. Javier miró a Lucas con los ojos muy abiertos. Mateo sintió una opresión en el pecho. Por primera vez, Lucas mostró su lado vulnerable. Finalmente, Mateo asintió. «Está bien. Salvaremos a Elena y luego también a tu hermana. Pero a partir de esta noche, no solo luchamos contra una costumbre, luchamos contra todo un pueblo». Afuera, la campana volvió a sonar. Esta vez, 5 veces seguidas. Y esa era la señal. La cacería había comenzado. La noche se sentía más densa que las anteriores. El cielo estaba completamente sin luna, solo unas pocas estrellas tenues dispersas en el aire húmedo. Mateo se ajustó la chaqueta. El sudor frío le corría por la sien. Aunque el aire era gélido, el sonido de la campana de la capilla seguía resonando en sus oídos. 5 tañidos que significaban que la cacería había comenzado. Elena, con su cuerpo debilitado, era sostenida por Javier. Lucas caminaba adelante con una pequeña antorcha, mirando hacia atrás de vez en cuando para asegurarse de que nadie lo seguía. Atravesaban un sendero que solo unos pocos conocían, un camino estrecho que llevaba al manglar. «Un poco más rápido», susurró Lucas, con la voz cargada de tensión. «Si encuentran nuestro rastro aquí, estamos acabados». Mateo observaba a Elena. La respiración de la chica era pesada, su cuerpo temblaba, pero sus ojos luchaban por mantenerse abiertos, como si no quisiera desmayarse en un momento tan crítico. Mateo le dio una palmada suave en el hombro. «Aguanta, ya casi salimos del pueblo». De repente, un sonido extraño se oyó a lo lejos. Un tambor golpeado repetidamente, acompañado de un canto gutural. No era solo una señal, sino una especie de salmo que le erizó la piel a Mateo. Javier susurró con pánico. «Es el canto para llamar al espíritu. Están pidiendo al mar que nos guíe hacia ellos». Mateo lo miró fijamente. «¿Qué quieres decir? Pueden saber dónde estamos». Javier asintió lentamente. «Cuando se canta ese salmo, el guardián del mar suele guiar a los cazadores hacia el sacrificio. Tenemos que salir de aquí antes de que terminen el canto». Apresuraron el paso. Las ramas de los mangles les arañaban la piel. El barro les succionaba los pies con cada paso. Elena casi se cae varias veces, pero Javier y Mateo se turnaban para sostenerla. De repente, Lucas se detuvo. Miró el barro frente a él. Había huellas frescas, más de una, en la misma dirección que ellos. «No puede ser», murmuró Lucas. «Alguien ya pasó por aquí». Mateo tragó saliva. «¿Quién?». La respuesta llegó antes de lo esperado. De entre los árboles apareció la luz de una antorcha. Varias figuras de aldeanos caminaban lentamente, armados con machetes y lanzas. Entre ellos, Mateo vio la silueta del capitán Rojas, de pie, liderando al grupo. «Estamos rodeados», susurró Javier, con el rostro pálido. Sin pensarlo 2 veces, Lucas les hizo una seña para que se deslizaran hacia la izquierda, por un sendero aún más estrecho.
Tuvieron que agacharse, arrastrándose entre las raíces de los mangles. El barro cubría sus cuerpos, pero era la única forma de no ser vistos. Elena gimió de dolor. Mateo le susurró palabras de aliento mientras la ayudaba a mantenerse en pie. El latido de su corazón era tan fuerte que casi ahogaba los sonidos de la naturaleza. Los pasos de los aldeanos se acercaban. De repente, la voz de doña Elvira se oyó a lo lejos. No dejen que escapen. El mar exige un alma y este pueblo debe pagar. La voz resonó entre los árboles, haciendo que Mateo sintiera un escalofrío en la espalda. Doña Elvira no hablaba solo con ira, sino como si estuviera canalizando algo más grande que ella misma. Finalmente, Lucas encontró una pequeña abertura que daba a un arroyo serpenteante. Es por aquí. Vamos, rápido. Corrieron sin aliento hasta llegar a la orilla. El agua era negra y apenas visible. Lucas empujó una pequeña canoa de madera que estaba escondida bajo unos arbustos. Suban. La corriente nos llevará a la desembocadura, dijo rápidamente. Ayudaron a Elena a subir primero. Luego subieron Javier y Mateo. Lucas fue el último, empujando la canoa hasta que quedó a la deriva. La corriente los alejó lentamente. Pero el sonido de la campana y los tambores seguía oyéndose, ahora mezclado con un aullido extraño que venía del mar. Elena se tapó los oídos, su cuerpo temblaba violentamente. Algo nos sigue, susurró aterrorizada. Mateo miró hacia atrás. En la orilla del arroyo, las antorchas de los aldeanos formaban una línea. Su luz se reflejaba en el agua. El capitán Rojas estaba al frente, su mirada fija en la dirección de la canoa. Pero lo que realmente aterrorizó a Mateo fue otra sombra. Algo que se movía en el agua. Una extraña ondulación seguía la canoa, como si una criatura enorme nadara debajo de ellos. Javier miró el agua con el rostro pálido. Esa no es la corriente normal. La pequeña canoa se sacudió. El agua negra giró lentamente, formando un pequeño remolino que se hacía cada vez más fuerte. Elena gritó, casi cayendo al agua. Mateo la abrazó con fuerza, mientras Lucas intentaba estabilizar la canoa con el remo. «Sujétense», gritó Lucas. «Si pasamos la curva, la corriente nos llevará a la desembocadura». Pero en su interior, Mateo sabía que el pueblo no solo los perseguía con hombres. Había algo en el mar, algo que habían invocado con su canto, que ahora también los cazaba. Y en esa noche sin luna, el Atlántico cobraba vida para reclamar su promesa de sangre. La pequeña canoa finalmente salió del laberinto de manglares. La fuerte corriente del río los arrastró hacia la desembocadura, donde el agua dulce se encontraba con el mar. Pequeñas olas golpeaban el casco, haciendo que la embarcación se meciera. El viento salado azotó el rostro de Mateo, pero en lugar de alivio, sintió un terror aún mayor. Elena yacía débil en el regazo de Javier. Sus ojos estaban semicerrados y su respiración era superficial, como si cada inhalación fuera una lucha. Mateo le apretó la mano, temiendo perder la única razón por la que seguían huyendo. «El mar abierto está adelante», dijo Lucas, remando lentamente. «Si podemos llegar a ese peñasco negro, hay una pequeña cueva. Podemos escondernos hasta la mañana». Mateo miró hacia adelante. A lo lejos, se veía un acantilado con una abertura oscura en su base. Podría ser su único refugio. Pero algo en la superficie del mar lo hizo dudar. El agua se movía de forma antinatural, las olas parecían girar en círculos a pesar de que el viento estaba en calma. A lo lejos, se oyó un sonido similar al de una campana, aunque ya habían dejado el pueblo atrás. Javier apretó los dientes. Imposible. Todavía nos siguen. De repente, la canoa se sacudió violentamente. Del agua surgieron grandes burbujas. Se oyó un estruendo, como si algo gigantesco se moviera en el fondo del mar. Elena abrió los ojos de par en par, su mirada vacía, pero sus labios temblaban. Ya despertó.
Mateo tragó saliva. ¿Quién despertó? Elena no respondió, solo señaló el agua con un dedo tembloroso. Lucas contuvo la respiración, su rostro palideció. El guardián del mar. El espíritu que adoran. Si realmente ha aparecido, no sobreviviremos. De repente, aparecieron antorchas en la desembocadura. El capitán Rojas y varios aldeanos estaban en un barco más grande. Sus rostros eran duros, sus ojos llenos de determinación. A su lado, doña Elvira levantó una jarra de barro y vertió un líquido rojo en el mar. El olor a sangre se extendió instantáneamente. Mateo se sobresaltó. Eso es sangre humana. Doña Elvira levantó la vista. Su voz resonó con fuerza. Oh, guardián del mar, te entregamos el alma pendiente. Llévate a los que huyen, hazlos un sacrificio para este pueblo. El agua del mar se agitó violentamente. Del centro de un remolino surgió una sombra negra gigantesca. Parecía el cuerpo de una serpiente marina, pero su cabeza se asemejaba a un cráneo con ojos rojos brillantes. Su rugido hizo que los oídos de todos zumbaran. Javier comenzó a rezar en voz baja. Lucas intentó remar con todas sus fuerzas, pero la corriente era cada vez más salvaje. «Sujeta a Elena», gritó Mateo. Agarró un remo adicional e intentó ayudar a Lucas a luchar contra la corriente. Pero su canoa solo giraba, acercándose cada vez más al gran remolino. El capitán Rojas los miraba desde lejos, sin una pizca de piedad, frío como una piedra. Levantó una larga lanza y la apuntó hacia la pequeña canoa. No tienen escapatoria. Es mejor morir en el mar que desafiar la costumbre. La ira hirvió en el interior de Mateo. Estás loco, capitán. Sabes que esto ya no se trata de costumbre, es una masacre. Pero su voz fue ahogada por el rugido de la criatura marina. El cuerpo negro comenzó a emerger, sus aletas como alas rotas, su piel viscosa y su boca abierta, revelando hileras de dientes afilados. El agua salada, mezclada con la sangre de la jarra de doña Elvira, se tiñó de un rojo intenso. La canoa casi se vuelca cuando una gran ola la golpeó. Elena gritó, agarrando a Mateo con todas sus fuerzas. En su mirada de pánico, Mateo vio algo extraño. Un símbolo negro apareció débilmente en el cuello de Elena, brillando con una luz tenue. Lucas también lo vio y sus ojos se abrieron de par en par. Es la marca. Elena no es una víctima cualquiera. Es la elegida. Mateo quedó atónito. ¿Qué quieres decir? Lucas tragó saliva. El espíritu del mar solo despierta por un alma marcada. Si se llevan a Elena, el pueblo estará a salvo por muchos años. Por eso la desean tanto. La ola volvió a sacudirlos. El monstruo se acercaba, sus ojos fijos en Elena, como si solo ella existiera. Javier gritó con desesperación. No, no dejaré que se la lleven. Se puso de pie en la proa, levantó un remo y golpeó el agua con todas sus fuerzas. El agua salpicada no tuvo ningún efecto en la criatura. Por el contrario, el monstruo rugió y azotó su cola. Una ola tan alta como una palmera golpeó la canoa. Todos fueron arrojados, aferrándose a los bordes de la frágil embarcación. Mateo casi pierde el agarre, pero su mano todavía sostenía a Elena. No te soltaré. ¿Me oyes, Elena? No dejaré que te lleven. Elena lo miró, las lágrimas mezcladas con el agua del mar corrían por sus mejillas. Su voz era débil, casi ahogada por el rugido de las olas. Si es a mí a quien busca, tal vez solo yo deba ir. Mateo negó con la cabeza. No digas eso. Pero antes de que pudiera añadir algo más, el remolino se hizo más grande. El cuerpo del monstruo emergió hasta la mitad, cubriendo el cielo nocturno. El sonido de la campana y los gritos de los aldeanos se intensificaron. Y en medio de ese mar rojo, todos se dieron cuenta de que ya no había escapatoria.
Solo quedaba la opción de luchar contra algo imposible o entregar a Elena a su oscuro destino. La pequeña canoa se balanceaba en el mar rojo. Las olas no amainaban. El gran remolino seguía abierto y el monstruo negro flotaba en la superficie, mirando a Elena como si esperara el momento adecuado para llevársela. Mateo le apretó la mano con fuerza. Le faltaba el aliento. No dejaré que te vayas. Si esa criatura quiere un sacrificio, que me enfrente a mí. Lucas miró a Mateo con el rostro sombrío. No seas estúpido. Ya has visto que no es algo que podamos derrotar. Toda tu fuerza, toda tu valentía, será inútil si morimos con ella. Javier se puso de pie, pálido pero con los ojos encendidos. Entonces seré yo el sacrificio. Que me lleve a mí, siempre que Elena se salve. Elena se sorprendió, su cuerpo temblaba. No, Javier, esa no es una opción. La criatura no te quiere a ti. Solo me quiere a mí. El viento frío traía el olor a sangre. El sonido de la campana del barco del capitán Rojas era cada vez más fuerte. Los aldeanos vitoreaban, como si esperaran el momento del sacrificio. Estaban convencidos de que el mar se calmaría una vez que Elena fuera entregada. Mateo miró el rostro de Elena y luego a Javier y Lucas. Si nos rendimos, seremos iguales a ellos. Continuaremos esta maldición. Y yo no puedo. Lucas suspiró profundamente. Y si luchamos, moriremos todos ahogados esta noche. ¿Crees que eso es mejor? Hubo un momento de silencio. Solo se oía el rugido de las olas y el del monstruo. Elena cerró los ojos, las lágrimas corrían por sus mejillas. No quiero que mueran por mi culpa. Si mi destino es ser una víctima, que así sea. Al menos ustedes podrán vivir. No, alzó la voz Mateo. No eres un objeto que se pueda cambiar por su seguridad. Eres una persona, Elena, y tienes derecho a vivir. Javier miró a Mateo con dureza. Hablas de derecho a la vida, pero no piensas en los cientos de personas de ese pueblo. Si Elena no es sacrificada, todo podría ser destruido. ¿Sabes lo que esa criatura puede hacer? ¿Y quién decidió esa regla atroz? Lo desafió Mateo. ¿El capitán Rojas, doña Elvira o unos antepasados que ya están muertos? Eso no es ley. Es una tiranía disfrazada de tradición. Lucas bajó la vista, su rostro lleno de culpa. Nací y crecí en ese pueblo. Sé que están equivocados. Pero también sé lo que el mar puede hacer cuando se enfada. He visto tormentas hundir una docena de barcos a la vez. He visto a niños arrastrados por las olas sin dejar rastro. Si Elena no es entregada, tal vez el pueblo realmente desaparezca. Mateo se quedó en silencio. Por un momento, las palabras de Lucas golpearon la lógica que intentaba mantener. Su corazón todavía quería salvar a Elena, pero su mente dudaba. Elena abrió los ojos lentamente y los miró uno por uno. No tienen que pelear. Yo puedo ir sola. Si entro en ese remolino, todo terminará. Mateo la agarró por los hombros. Nunca vuelvas a decir eso. Su voz temblaba, no de ira, sino de miedo a perderla. Javier apretó los puños. Si tiene que haber un sacrificio, distraeré a esa criatura. Al menos ustedes podrán escapar con Elena. Lucas se volvió rápidamente. Esa no es una solución, Javier. Solo te matará sin conseguir nada. Elena seguirá siendo el objetivo. La canoa se sacudió violentamente, el agua salpicó alto. El monstruo estaba cada vez más cerca. Sus ojos rojos brillaban, fijos en Elena. Doña Elvira, de pie en el barco del capitán Rojas, gritó por encima de las olas: ha llegado el momento. Entreguen a la chica o todos se hundirán con ella. Mateo miró a lo lejos y luego de nuevo a Elena. Escúchame bien. No te vamos a entregar. Encontraremos otra manera, aunque las posibilidades sean escasas.
Si tenemos que morir, moriremos luchando, no sometiéndonos. Elena lloraba, su corazón dividido entre el miedo y la gratitud. ¿Por qué eres tan terco, Mateo? Mateo sonrió con amargura. Porque una vez perdí a alguien que amaba por una superstición como esta. No dejaré que vuelva a suceder. Lucas suspiró y luego asintió lentamente. Está bien. Si esa es la decisión, estoy contigo. Ya estoy harto de ser parte de un pueblo tan cruel. Javier los miró a ambos y luego suspiró pesadamente. Si realmente están listos, entonces tendremos que luchar. Pero recuerden, puede que no haya vuelta atrás. Mateo los miró a los tres. Mientras estemos juntos, siempre habrá un camino. Una gran ola volvió a golpear la canoa, haciéndolos tambalear. Pero esta vez, nadie dudó en su determinación. En medio de un mar rojo, con un monstruo sobrenatural acechando, 3 personas juraron proteger a Elena, incluso si eso significaba sacrificarlo todo. Las olas rompían furiosamente, reflejando la luz de las antorchas del barco del capitán Rojas. Los vítores de los aldeanos eran cada vez más fuertes, como si estuvieran sedientos de sangre. El monstruo marino se acercaba, su piel negra brillando bajo la luna. Sus ojos rojos estaban fijos únicamente en Elena. Mateo se plantó en la proa de su pequeña canoa, empuñando un remo como si fuera una lanza. Si no actuamos ahora, nunca escaparemos. Javier estaba listo al otro lado. Su rostro estaba tenso, pero su mirada ardía. ¿Cuál es el plan? Mateo observó el remolino de agua que se formaba alrededor del monstruo. Esa criatura se siente atraída por la sangre. La vertieron a propósito en el mar para enfurecerla. Si podemos distraerla de otra manera, tal vez podamos contraatacar. Lucas negó con la cabeza. Estás loco si crees que podemos luchar contra una criatura de ese tamaño. Mateo se volvió bruscamente. Si solo esperamos, moriremos sin luchar. ¿Quieres eso? Lucas se quedó en silencio. Respiraba con dificultad, pero finalmente asintió. Está bien, dime qué tengo que hacer. Elena, que seguía débil, abrió los ojos. Su voz era baja pero clara. La criatura no solo busca sangre. Busca la marca en mi cuerpo. No pueden esconderme, pero tal vez puedan engañarla. Mateo se inclinó. ¿Engañarla? ¿Cómo? Elena señaló una jarra vacía en el fondo de la canoa. Llénenla con su sangre. Arrójenla en otra dirección. Háganle creer que la marca se ha movido. Javier apretó los dientes. Si eso funciona, ganaremos algo de tiempo. Si falla, al menos moriremos intentándolo, interrumpió Mateo sin dudar. Mateo se mordió el brazo hasta que la sangre brotó. La recogió en la jarra y luego se la pasó a Javier y Lucas, quienes hicieron lo mismo. Un líquido rojo oscuro llenó la jarra. Su olor metálico era penetrante. Mateo levantó la jarra. Hagámoslo ahora. Una gran ola los golpeó, casi volcando la canoa. Mateo arrojó el contenido de la jarra lejos de ellos. La sangre se disolvió en la corriente. El monstruo rugió inmediatamente. Su cabeza se giró, siguiendo el olor. Su cuerpo gigantesco se movió, creando una ola que empujó su canoa lejos del remolino. Por un momento, el truco funcionó. Rápido, remen hacia el peñasco negro, gritó Mateo. Lucas y Javier remaron con todas sus fuerzas. La canoa avanzó, aunque se balanceaba violentamente. Elena cerró los ojos, agarrando la mano de Mateo, esperando poder escapar. Pero una voz fuerte se oyó desde el barco del capitán Rojas. No dejen que escapen. Están profanando el ritual. Doña Elvira levantó otra jarra grande y vertió sangre fresca en el mar. Esta vez, mucha más, haciendo que el agua a su alrededor se volviera de un rojo intenso. El monstruo volvió a enfurecerse,
girando su cuerpo y creando un remolino que arrastraba todo. Javier gritó, aferrándose al borde de la canoa. «Vuelve hacia nosotros». El truco no duró mucho. Mateo gimió. «Entonces tendremos que luchar directamente». El monstruo resurgió. La mitad de su cuerpo se elevaba como una torre. Su boca se abrió, revelando dientes afilados. Un chorro de agua salió de su garganta, casi volcando la canoa. Mateo levantó un remo y lo arrojó con todas sus fuerzas hacia el ojo del monstruo. El remo impactó en uno de sus ojos. La criatura rugió de dolor, el agua se agitó y el remolino se disipó por un instante. «Excelente», gritó Lucas, aunque estaba pálido. Pero el capitán Rojas no se quedó de brazos cruzados. De pie en la proa de su barco, levantó una larga lanza con una punta que brillaba extrañamente. ¿Creen que pueden luchar contra la voluntad del mar? Solo están retrasando su muerte. Saltó a su pequeña canoa. Su lanza apuntaba directamente a Elena. Mateo se interpuso, resistiendo con las fuerzas que le quedaban. «Si quieres tocar a Elena, tendrás que pasar sobre mí». Hubo un fuerte choque. El remo de Mateo se partió al ser golpeado por la lanza. Chispas extrañas salieron del metal de la lanza, como si tuviera un poder sobrenatural. Javier no se quedó quieto. Pateó al capitán Rojas, haciéndolo tambalear, y sacó un pequeño cuchillo que había escondido. «Si es necesario, lo matamos ahora mismo». Pero Rojas era increíblemente fuerte. Se levantó, con sangre goteando de sus labios, pero sus ojos seguían ardiendo. No saben a lo que se enfrentan. Oponerse al ritual es firmar la sentencia de muerte de todo el pueblo. Lucas gritó mientras remaba. «Entonces que el pueblo muera. Prefiero la libertad a vivir bajo una maldición». La lucha en la pequeña canoa se volvió caótica. Las olas se agitaban, el monstruo rugía. Los aldeanos en el barco grande se acercaban, gritando. Elena se tapó los oídos, llorando, su cuerpo cada vez más débil. En medio del caos, Mateo logró arrebatarle la lanza al capitán Rojas y la arrojó al mar. La lanza se hundió, emitiendo una luz extraña antes de desaparecer. El monstruo marino se detuvo de repente, sus ojos se giraron bruscamente, como si sintiera que algo había desaparecido. La voz de doña Elvira chilló desde lejos. «¿Qué has hecho?» Esa lanza era el vínculo del pacto. Lo has despertado por completo. El agua del mar se agitó con más violencia. El monstruo levantó su cuerpo más alto. Su rugido hizo temblar el cielo. Una ola tan alta como una casa se estrelló, separando su canoa del barco de los aldeanos. Mateo miró a Javier y Lucas, su rostro cubierto de sudor. «Hemos cruzado el punto de no retorno. No hay vuelta atrás. Ahora solo tenemos una opción, terminar con esto». El agua del mar se agitó como si todo el océano hubiera despertado. La lanza que Mateo había arrojado había desaparecido en las profundidades, dejando una luz extraña que se desvanecía lentamente. Al mismo tiempo, el monstruo negro rugió más fuerte que nunca. Su voz no era un simple rugido, sino como 1000 campanas golpeadas al unísono. El barco del capitán Rojas, lleno de aldeanos, comenzó a balancearse violentamente. Varias personas cayeron al mar, gritando pidiendo ayuda. Pero sus gritos fueron silenciados por un gran remolino que apareció de repente. Olas de color rojo arrastraron sus cuerpos, y en segundos, solo quedó espuma. «No, no puede ser», doña Elvira estaba de pie en la proa, su rostro pálido. «Sin la lanza, ya no está atado el pueblo. Nos destruirá a todos». El capitán Rojas, empapado, intentó levantarse. «Imbécil, Mateo. No sabes lo que has hecho». La lanza era la única forma de controlar a esta criatura. Mateo sostenía a Elena, que estaba cada vez más débil. Si la lanza era una herramienta de control, ¿por qué la usaban para matar a inocentes?
Es mejor que la criatura sea destruida junto con ustedes a que siga recibiendo sacrificios. El monstruo levantó su cuerpo, el agua goteaba de su piel negra y áspera. De su boca salió un chorro de agua que partió en dos el barco del capitán Rojas. Los aldeanos gritaron histéricamente. Algunos saltaron al mar, otros se hundieron con los restos del barco. Lucas observaba la escena con horror. Ya no distingue entre enemigos y amigos. Considera a todos como presas. Javier apretó los puños, aunque su cuerpo temblaba. Bien. Que sientan también las consecuencias de sus propios pecados. Pero Elena agarró la mano de Mateo débilmente. No, Mateo. Si esta criatura se libera, no solo el pueblo será destruido. Toda la costa podría desaparecer. Los niños, la gente inocente. También morirán. Esas palabras golpearon a Mateo. Su determinación de luchar contra el capitán Rojas seguía intacta, pero ahora se daba cuenta de que el problema iba más allá de una venganza personal. El capitán Rojas intentaba nadar hacia su pequeña canoa, su rostro lleno de sangre y rabia. Ayúdenme. Todavía podemos calmarlo si buscamos la lanza juntos. Javier empujó el cuerpo de Rojas con un remo, haciéndolo flotar en las olas. Después de todo lo que has hecho, ¿crees que te creeremos? Pero Lucas miró a Mateo con duda. Si es cierto que solo la lanza puede detener a esta criatura, ¿y si Rojas no miente? Mateo suspiró profundamente, sus ojos fijos en el remolino que crecía. Si es cierto, entonces debemos encontrar otra forma de detenerlo. No podemos seguir dependiendo de un objeto maldito. El monstruo se movió hacia la costa. Grandes olas lo seguían, derribando las palmeras en la orilla. A lo lejos, se oían los gritos de otros aldeanos que no habían participado en el ritual, entrando en pánico al ver el mar subir de repente. Doña Elvira gritó desesperada. No, esto no es lo que se prometió. Se suponía que debía proteger al pueblo, no destruirlo. El monstruo agarró otro pequeño barco lleno de aldeanos y lo destrozó con un solo coletazo. Los cuerpos volaron por el aire y cayeron de nuevo al mar, desapareciendo sin dejar rastro. Elena cerró los ojos, las lágrimas caían. Mateo, puedo sentir que me llama. La marca en mi cuerpo está cada vez más caliente. Si no me rindo, seguirá enfurecido. Mateo la miró. No digas eso. Encontraremos una manera, sea como sea. Pero Lucas lo miró seriamente. Mateo, tal vez tenga razón. La marca es una especie de llave. Ya no necesita la lanza. Solo necesita a Elena. Javier gritó de inmediato. No, no vuelvas a decir eso. No dejaré que Elena sea una víctima. Mateo levantó la mano para detener la discusión. Basta. No podemos pelear en un momento como este. Si la marca es la llave, entonces debemos encontrar una manera de destruirla. No de entregar a Elena. Lucas asintió lentamente. ¿Pero cómo? Esa marca no es solo una herida, es una maldición. Mientras tanto, el capitán Rojas, que había logrado subirse a un trozo del barco, los miraba con odio. No podrán detenerlo. Sin la lanza, este pueblo desaparecerá y ustedes se hundirán con él. Doña Elvira, temblando, se arrodilló llorando. Nos equivocamos. Cometimos un gran error. Nunca debimos hacer este pacto. El monstruo se acercaba a la costa. Sus olas golpeaban las casas de los pescadores. El fuego de las antorchas caídas se extendía, quemando otros barcos. La escena se convirtió en un infierno en el mar. Mateo apretó la mano de Elena con más fuerza. Si la marca es la llave, entonces debemos encontrar el origen de la maldición. El pueblo debe guardar la respuesta. Hay algo que esconden. Javier se volvió rápidamente. ¿Quieres que volvamos al pueblo? ¿Has visto lo que está pasando allí? Es un suicidio. Mateo lo miró fijamente.
Es mejor morir buscando respuestas que morir sin luchar. Lucas miró el mar embravecido y respiró hondo. Entonces debemos llegar a la costa antes de que el monstruo lo destruya todo. Mateo, Javier y Lucas comenzaron a remar hacia la costa con las fuerzas que les quedaban. Elena, aunque débil, susurró: si no encontramos la respuesta, me entregaré. Mateo se volvió rápidamente, sus ojos llenos de fuego. Nunca vuelvas a decir eso, Elena. Mientras yo viva, no dejaré que seas una víctima. Detrás de ellos, el monstruo rugió, enrollando su cuerpo como una serpiente gigante, creando una pared de agua tan alta como una montaña. La ola se movía hacia la costa, lista para destruir el pueblo y el oscuro secreto que habían ocultado durante siglos. La playa estaba devastada. Olas enormes golpeaban la tierra, derribando las casas de los pescadores. El fuego de las antorchas arrastradas por la corriente se extendía a los techos de paja, haciendo que el pueblo brillara con un rojo infernal en medio de la noche. Los gritos de los aldeanos se mezclaban con el sonido del viento y el rugido de las olas, creando una sinfonía de destrucción. Mateo, Javier, Lucas y Elena lograron llegar a la orilla con su pequeña canoa. En cuanto sus pies tocaron la arena, sus cuerpos temblaron, como si la propia tierra temblara por la furia del monstruo que se acercaba. Elena se agarró el pecho, la marca roja en su piel ahora brillaba intensamente, latiendo como un segundo corazón. Mateo, cuanto más me acerco al pueblo, más fuerte se vuelve esta marca. Es como si algo me llamara desde el centro del pueblo. Mateo la miró fijamente. Eso significa que la respuesta está allí. Vamos, tenemos que llegar a esa vieja capilla. Todo comenzó allí. Corrieron por calles estrechas llenas de escombros. Los aldeanos corrían en todas direcciones. Algunos intentaban huir hacia el bosque, otros rezaban en pánico frente a pequeños altares que aún estaban en pie. En medio del caos, se encontraron con doña Elvira. La anciana estaba arrodillada en la calle, su cuerpo temblaba, sus ojos llorosos. Ustedes van a la capilla. No lo hagan. Si revelan esa verdad, este pueblo realmente llegará a su fin. Javier la agarró del cuello de la camisa. ¿Qué más esconden? Dígalo ahora. Doña Elvira rompió a llorar. Esa marca, la que tiene Elena, no es solo una maldición. Es un vínculo de sangre. Elena es la descendiente de la primera familia que hizo el pacto con la criatura marina. No es una víctima al azar. Estaba destinada a ser el puente. Elena se quedó atónita, su rostro pálido. ¿Qué quiere decir? ¿Soy su descendiente? Doña Elvira bajó la vista. Tu tatarabuela fue la primera mujer que se entregó como sacrificio. De su vientre nació el linaje que lleva la marca. Tú eres la última. Un rugido ensordecedor desde el mar se oyó más cerca. El monstruo ahora se erguía, visible desde el interior del pueblo. Sus ojos rojos miraban directamente hacia la capilla en una pequeña colina. Mateo apretó los puños. Entonces está aún más claro. La capilla guarda algo que ata a Elena con esa criatura. Si lo destruimos, el vínculo se romperá. Lucas tragó saliva, su rostro tenso. Pero ¿y si la capilla es la fuente de su poder? Si la destruimos, ¿no se volverá aún más salvaje? Mateo se volvió hacia Elena y la miró a los ojos con determinación. Confío en ti. No podemos seguir siendo esclavos de una maldición. Si tenemos que morir, es mejor morir luchando. Elena asintió lentamente, aunque su cuerpo temblaba. Estoy lista. Corrieron hacia la capilla. El camino ascendente estaba lleno de rocas rotas, árboles caídos y grietas en la tierra. Finalmente, llegaron a la entrada. Allí, una gran estatua de piedra con forma de dragón marino se erigía. De la boca de la estatua salía una luz roja que palpitaba al mismo ritmo que la marca en el cuerpo de Elena. «Es aquí», susurró Elena. «Puedo sentirlo. Mi alma está siendo arrastrada hacia esta estatua».
Antes de que pudieran acercarse, el capitán Rojas apareció de entre los escombros. Su cuerpo estaba herido, pero sus ojos aún ardían de odio. Llevaba una espada corta. «No se atrevan a tocar esa estatua», gritó Rojas. «Si la destruyen, el pueblo desaparecerá. Es mejor que muera una persona para calmar a la criatura que todos nosotros». Mateo se interpuso. «¿Y cuántas personas han muerto ya por este pacto podrido? No dejaremos que esta maldición continúe». Rojas se abalanzó, su espada apuntando a Elena. Pero Javier fue más rápido y lo derribó de una patada. Lucas agarró la espada y la arrojó lejos. Rojas se arrastró, gritando desesperado. «Son unos estúpidos. Si la destruyen, todos nos ahogaremos. Esa criatura nunca morirá». Un estruendo cortó sus palabras. El monstruo marino había llegado al pie de la colina. Su cuerpo se alzaba como una torre. Sus ojos miraban directamente a la estatua del dragón. Elena gritó, su cuerpo se convulsionó. La marca roja en su pecho ardía. «Mateo. ¡Ey! Me está absorbiendo». Mateo agarró la mano de Elena. «No estás sola. Lucha contra él». Sin pensarlo, Mateo tomó un trozo de madera afilada de las ruinas y lo clavó en el pecho de la estatua. Aparecieron grietas. La luz roja se intensificó hasta que la estatua explotó, lanzando fragmentos de piedra en todas direcciones. Elena fue arrojada al suelo, su cuerpo temblaba violentamente. La luz roja de la estatua fue absorbida por la marca en su cuerpo. Gritó con fuerza, su voz mezclada con el rugido del monstruo. Javier corrió a sostenerla. «Elena, resiste». De repente, la luz de la marca se volvió de un blanco cegador. Del cuerpo de Elena, una energía se disparó hacia el monstruo marino, envolviéndolo en luz. El monstruo rugió aún más fuerte. Su cuerpo se retorció y lentamente comenzó a derretirse como cera. Las olas que estaban a punto de destruir el pueblo se calmaron de repente. El viento cesó. El cielo nocturno se llenó de estrellas de nuevo. El cuerpo del monstruo se desintegró en una niebla negra y desapareció en el aire. Elena se desplomó en los brazos de Mateo. Su rostro estaba pálido, su respiración era débil. «Mateo. ¿Se acabó? Ya no está». Mateo la miró con los ojos llorosos. «Lo lograste. Nos salvaste a todos». El capitán Rojas se arrodilló en el suelo, su rostro vacío. «Ustedes han destruido todo. Este pueblo nunca volverá a ser el mismo». Doña Elvira, que había llegado a la capilla, cayó de rodillas, llorando. Quizás ya era hora. Es mejor que el pueblo sea destruido a que siga viviendo en pecado. Mateo miró la playa, ahora en silencio. Solo quedaban ruinas y cuerpos esparcidos. La maldición había terminado, pero el precio había sido demasiado alto. Elena cerró los ojos lentamente, una leve sonrisa en sus labios. «Al menos. Los niños que vengan después de nosotros no tendrán que ser víctimas».